Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Debate, soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio a Elba Chacón, coordinadora del programa de Derechos Humanos de la Fundación Red Sobrevivientes, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto compartir con esta audiencia, un gusto acompañarles. Y hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por supuesto vamos a estar hablando de los derechos que les corresponde por ley a este sector tan importante de la sociedad. Y antes vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien. Elba, desde hace un año está en vigencia la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. La pregunta obligada es, ¿esta normativa, pues, qué tanto se está cumpliendo en nuestro país? Bueno, sí, es cierto, el 1 de enero de este año pues entra en vigencia tan importante ley, muy esperada desde el colectivo de personas con discapacidad. Han sido 12 meses de muchas expectativas, ¿verdad? Sin embargo, creemos que es un proceso, ¿verdad?, del cual se deben de tomar pasos importantes, porque la ley establece muchas disposiciones que no solo obligan al cumplimiento de los derechos, sino también a provocar cambios culturales en la sociedad salvadoreña. En ese sentido, quizás es muy prematuro, ¿verdad?, poder hablar de cumplimientos a 12 meses. No obstante, ¿verdad?, hay compromisos muy importantes que todavía no se están dando, ¿verdad?, como el reglamento de esta ley, que va a permitir que las instituciones a todo nivel pueda empezar a operativizar lo que la ley está disponiendo. Creo que también es importante reconocer que hay instituciones del Estado que han dado pasos en iniciar a conocer la ley, ¿verdad? Nosotros como Red de Sobrevivientes hemos acompañado instituciones como la Procuraduría General de la República, que ha estado capacitando a su personal. Hemos colaborado con el Ministerio de Educación, con los docentes que ya se han formado en atención a personas con discapacidad y que en este año pues se les ha brindado capacitaciones sobre qué es lo que implica la Ley Especial de Inclusión de Personas con Discapacidad. Y así podemos mencionar otras instituciones que reconocemos que han tenido el interés de conocer la ley. Sin embargo, como decía, pues hay mucho que hacer, hay mucho que asumir y todavía pues es un trabajo de largo camino, ¿verdad?, que el Estado pues debe de asumir para poder garantizar el cumplimiento de esta ley y sobre todo provocar esos cambios culturales que se requieren en este tema, ya que las personas con discapacidad han estado ligadas a enfoques que no han sido los mejores en cuanto a reconocer sus derechos, ya que personas con discapacidad generalmente se ven desde la óptica de la lástima, desde pensar de que la discapacidad es una enfermedad, por ejemplo, ¿verdad? Y que esos enfoques han dañado tanto porque han contribuido a que este sector de la población pues también esté en una situación de exclusión social. Ahora, en el tema de la aplicación de la ley, es importante esperar que el gobierno pueda destinar los recursos también que sea necesario, porque este es un tema de recursos que se necesita para que se brinden los servicios, la atención y la oportunidad para una vida digna de este sector de la población. Aparte de eso, pues obviamente el reglamento tan importante y hacer como obligatoriedad a las instituciones, pero se necesita de esa plata también. Así es, ¿verdad? Yo creo que esas son las expectativas de las organizaciones de personas con discapacidad que hemos sido parte de este proceso de impulsar una ley que esté acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y que reconozca la dignidad de las personas con discapacidad, y que hoy por hoy que ya tenemos una ley, pues esa es la expectativa de que el gobierno y el Estado en sí
asuma esa responsabilidad otorgando recursos. El artículo 10 de la ley es muy claro, ¿verdad?, donde les está obligando, ¿verdad?, a que cada institución del Estado pueda considerar dentro de sus presupuestos partidas específicas que permitan hacer acciones de inclusión a las personas con discapacidad a través de las atenciones, a través de los servicios que cada cual realiza. En este sentido, ustedes van más allá y he visto que han manifestado en otras ocasiones que debería de crearse una política nacional de atención a la persona con discapacidad. La ley, muy bien, que se aplique, que se ejecute, pero una política sí, no importa quién está gobernando, sea algo que se le vaya a dar seguimiento, porque el tema de la discapacidad, según estudios, pues no es un tema que digamos de aquí a 10 años nada más y luego, no, es para toda la vida, por condición ya sea de una persona que sufre un accidente o que nazca con alguna discapacidad. Es decir, es un tema que va a estar permanentemente en el mundo y que debe de tratarse a través de una política. Así es, usted muy bien ha señalado un elemento que a veces ignoramos o desconocemos, y es que la condición de discapacidad es parte de esa diversidad humana, ¿verdad? Ninguna persona está exenta de adquirir una condición de discapacidad, ¿verdad? Hay muchas formas, ¿verdad?, de adquirir esa condición. En esa sintonía, la política nacional de atención a personas con discapacidad está contemplado en lo que establece la ley de inclusión, ¿verdad? Busca que el Estado tenga pues como ese plan de atención a esta población, ¿verdad?, que ha estado por años empobrecidas, excluida. Son las personas que menos oportunidades tienen laborales, educativas. De hecho, la encuesta que se hizo en el año 2015 a través de la DIGESTI y el CONAIPD, que es el ente rector, nos da datos, ¿verdad?, datos donde nos dice que apenas el 11% de la población con discapacidad tiene acceso a educación, ¿verdad? Y estamos hablando de los grados de cuarto grado académico, ¿verdad? Entonces eso implica una condición que luego en todo el trayecto de la vida de las personas pues genera un impacto pues no tan positivo, pues ya que les limita, por ejemplo, a la hora de aplicar a opciones laborales, ¿verdad?, y obviamente el desarrollo de su vida. Entonces la política que establece o que demanda esta ley, ¿verdad?, se prevé de que contemple todas esas áreas fundamentales en la vida de las personas y que dé las directrices necesarias para que los diferentes ministerios puedan tomar acciones y hagan efectiva todas aquellas medidas que permitan las accesibilidades, que permitan las oportunidades para que las personas con discapacidad tengan esos recursos y puedan desarrollarse bajo una condición digna. Ahora, ¿por qué el nivel de educación es tan bajo? ¿Es un tema personal que la persona dice, no, mejor me quedo en casa, o los papás dicen, no lo llevamos a un chico con algún grado de discapacidad? ¿O es los centros educativos en este caso que dicen, mire, mejor llévelo a una escuela especial o donde puedan darle, nosotros no tenemos este tipo de servicio? ¿Cuál es el factor de ese porcentaje tan bajo? Sí, son factores estructurales que tienen que ver con el sistema educativo y el sistema educativo hablando desde las accesibilidades. Por ejemplo, los centros escolares no cuentan con y no son accesibilidades físicas porque los diseños arquitectónicos contemplan gradas y no contemplan rampas, sino también desde la pedagogía, ¿verdad? Cómo los maestros y las maestras también tienen las herramientas idóneas para poder garantizar procesos de aprendizaje hacia niños, niñas o adolescentes jóvenes con discapacidad. También implica la educación hacia los padres y madres en cuanto al abordaje de las discapacidades, porque el no conocer qué es una discapacidad, qué implica los tipos de discapacidades, muchas veces lleva a la familia a cometer la sobreprotección,
¿verdad? Y la sobreprotección, el decir, no mando a mi hijo o a mi hija a la escuela porque sé que no va a aprender, o porque me le van a hacer burla a raíz de su condición de discapacidad, o porque no tengo los recursos económicos también de movilizar a mi hijo o a mi hija, porque no hay un transporte colectivo accesible que me permita llevar a mi hijo usuario de silla de ruedas a la escuela, por ejemplo. Entonces, hay algunas discapacidades que requieren ayudas o, digamos, recursos específicos para poder equiparar, ¿verdad?, la condición y hacer posible la participación de las personas en la sociedad. Y le voy a poner un ejemplo. Una persona que aplica a un espacio laboral, ¿verdad?, pero el espacio laboral le va a cancelar el salario mínimo. Pero esta persona usuaria de silla de ruedas tiene que pagar $10 de taxi o Uber para trasladarse a su trabajo. ¿Será que el salario mínimo le va a compensar los $10 de costo de transporte? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde hablamos de lo importante que es las accesibilidades, pero también la equiparación de oportunidades en igualdad de condiciones que las demás personas, porque hay una condición que le pone en desventaja. Y todavía veamos un elemento más, que no le va a compensar y este trabajador pues le dice, mire, yo pago un transporte especial, pago por la silla de ruedas, tengo que pagar $10, páguemelo. Y todavía diga, no, entonces me sale muy caro, entonces mejor no lo contrato. Exacto. Ya, eso todavía es peor que el patrón no diga, no, me va a pedir mucho permiso para incapacitar, mejor no contrato, o sea, que quede a discreción de. Así es, sí, y es ahí donde viene la transformación cultural y de pensamiento, diría yo, que tiene la ley. La ley nos habla de tomar conciencia de qué implica una discapacidad. Y el tomar conciencia de eso va a permitir que generemos los recursos precisos y las condiciones precisas para garantizar que las personas tengan igualdad de participación en la sociedad, ¿verdad? Y eso implica que las empresas privadas, por ejemplo, que muchos ya los están haciendo y nosotros como fundación pues también hemos acompañado ese tipo de procesos de comprender qué es la discapacidad y cómo las empresas también deben de abrirse a conocer, a ser inclusivas, a generar los recursos que permitan que las personas con discapacidad puedan desempeñarse laboralmente. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El día de ayer llevaron a cabo un festival con el objetivo de dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad. Cuéntenos un poco de la actividad. Sí, con mucho gusto. El día de ayer desarrollamos el festival, el cual se denominó Conocer para Defender. Este festival se realiza en el marco de un proyecto que estamos desarrollando que busca sensibilizar, ¿verdad?, a la población, a personas con discapacidad y a la población en general sobre los derechos de personas con discapacidad desde el ámbito de la seguridad pública, que es un tema también muy importante de país, ¿verdad? Y que es importante también que se visibilice la condición de discapacidad en el marco del respeto de los derechos. Este festival fue posible también gracias a los apoyos del proyecto de Derechos y Dignidad, que Counterpart International nos apoya y Partner El Salvador, ¿verdad?, con los fondos de USAID que nos permiten realizar este tipo de festivales y que también aprovechamos para hacer una antesala del Día de la Persona con Discapacidad y conmemorar, ¿verdad?, una fecha tan importante en la cual pues se identifican, se reconocen todas las luchas a nivel internacional que las personas con discapacidad han emprendido por el reconocimiento y el cumplimiento de sus derechos. Este festival lo hicimos con la intención de también de una manera creativa porque llevamos teatro, facilitamos el espacio para jóvenes con discapacidad, con talentos artísticos, ¿verdad? Y también pues el exponer, ¿verdad?, esas demandas al Estado que todavía están ahí, ¿verdad?, pendientes en relación a los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas el cumplimiento de la Ley Especial de Inclusión, ¿verdad? Ya tenemos un marco nacional de ley, pero es importante también que
haya una responsabilidad en el cumplimiento de la misma. Y obviamente hicimos el llamado también a las instituciones que están encargadas de la seguridad pública a que también tengan a disposición tener todo un proceso de capacitación y sensibilización sobre este tema. Para nosotros ha sido importante impulsar este festival, que también a la base ha tenido una campaña en redes sociales que ha buscado decirle a la persona con discapacidad: usted tiene derechos, pero también hacerle el llamado a la gente de seguridad pública a que conozca sobre discapacidad, ya que se han identificado casos, por ejemplo, y quizás los más notables es en la comunidad sorda, la cual han habido casos donde autoridades de seguridad pública pues los han confundido por el uso de lengua de señas con estructuras criminales. Entonces es importante un nivel de sensibilización, un nivel de educación en cuanto a qué es la discapacidad, cuáles son los tipos de discapacidad y obviamente los derechos que tiene este sector de la población. Se han hecho pasos muy importantes y la PNC, por ejemplo, ha realizado procesos de capacitación en el cual nosotros también hemos acompañado como fundación, pero también necesitamos fortalecer esos procesos, necesitamos que el tema de la discapacidad se aborde desde un eje transversal y quizás no de la discapacidad, sino de la inclusión, de que tengamos un pensamiento inclusivo y de respeto hacia los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. También desarrollaron un foro virtual recientemente llamado Alianzas para la Paz. ¿En qué consistía este? Este foro lo estamos desarrollando en el marco del proyecto Humanium Metal, que es otro de nuestros proyectos del cual nos participamos y que su objetivo principal es promover la prevención de violencia armada, ¿verdad? En nuestra participación como fundación, nosotros trabajamos con personas sobrevivientes de la violencia armada que adquieren una discapacidad producto de un hecho violento a través del uso de armas y para nosotros pues también es importante darle ese mensaje a la sociedad que necesitamos transformarla, ¿verdad? Despojarnos de todos esos elementos violentos y sobre todo del uso de armas, ¿verdad? Y a través del proyecto Humanium Metal pues buscamos eso, buscamos trabajar con la juventud, buscamos trabajar con los sobrevivientes de la violencia armada, buscamos también trabajar con las comunidades, ¿verdad? Y promover de que haya pues una convivencia pacífica, una convivencia en el marco del respeto de los derechos humanos y justamente este foro del cual nos invitaron, pues pudimos visibilizar todas esas acciones que en las comunidades estamos trabajando con la juventud por crear pues espacios libres de violencia y también por motivar la participación de jóvenes en sus comunidades, ¿verdad? Aportando desde los diferentes talentos que tiene la juventud, ¿verdad? A sus comunidades. Eso me llamaba la atención, las diferentes actividades que las realizaban en diversos municipios. Por ejemplo, el 30 de noviembre, veía junto a UNICEF, desarrollaron esta tercera jornada de sensibilización niñez y adolescencia en San Marcos, o sea, se trasladaron hacia los municipios a hablar con las comunidades. Sí, en este caso el proyecto que nos apoya UNICEF es un proyecto enfocado con niñez y adolescencia, en el cual pues nosotros estamos aportando esa visión inclusiva. De hecho, en San Marcos nos sentimos tan contentos y contentas de que la población que nos acompañó a ese festival fue tan inclusiva que contamos con niños y niñas con discapacidad de diversas comunidades, en las cuales pudimos facilitar una mañana diferente, una mañana donde pudieron dibujar, pudieron hacer títeres, tener un espacio con artistas de teatro, con malabares, con deporte, incluso con juegos lúdicos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros estamos aportando y lo hacemos de manera coordinada con las alcaldías que nos han brindado pues todo el acompañamiento necesario para poder garantizar que estos espacios se vayan instalando en las comunidades, se vayan fortaleciendo y que la niñez, la adolescencia, la juventud,
la familia, la comunidad, pues vayan retomando esa confianza de decir, podemos hacer las cosas diferentes, podemos tener espacios distintos y obviamente el verse en esos espacios, pues el compromiso que implica también para los gobiernos locales poder aportar a esos espacios que son tan fundamentales para poder cambiar pues toda esa cultura que hemos venido albergando año con año, ¿verdad? Que nos mete, ¿verdad?, en ese fenómeno de la violencia. Veíamos también que en este tipo de actividades se fomenta mucho lo que se denomina deporte inclusivo. ¿Qué se puede entender con deporte inclusivo? El deporte inclusivo implica, hay dos diferencias. Okay. Hablar de deporte inclusivo es pensar que el deporte es para todos y todas, sin ninguna distinción. Hablar de deporte adaptado para personas con discapacidad es cuando ya vemos, ¿verdad?, a personas con discapacidad usuarias de silla, de rueda, por ejemplo, en el básquetbol, cuando vemos a personas amputadas en el fútbol, ¿verdad? Y así podemos ver diferentes ramas deportivas donde se buscan las adaptaciones para que el deporte no sea algo ajeno a las personas con discapacidad. Entonces, hablar del deporte inclusivo ha sido importante para nosotros también, porque también es una de las líneas que promovemos para la juventud con discapacidad, que puedan tener estos espacios, puedan tener los recursos para hacerlo, porque también aquí volvemos al tema de los recursos. Sí. La práctica de un deporte para personas con discapacidad también implica que hayan condiciones, implica que también hayan los apoyos necesarios para que esa participación en el deporte sea efectiva. Y desde la Fundación estamos promoviendo, ¿verdad?, esas iniciativas. Hoy, recientemente, pues la población ha estado dando seguimiento al deporte, por ejemplo, los triunfos que ha traído al país Herbert Aceituno, por ejemplo. En competencias internacionales, salen los noticieros, en los periódicos y se vuelve viral en redes sociales. Como que la gente se ha volcado un poco más también a ver este tipo de esfuerzos y no los deportes tradicionales, sino acompañar y apoyar este tipo de iniciativas. Eso es importante. Así es, de hecho el deporte también, bueno, la ley lo habla como un derecho, claro, ¿verdad? Es un derecho de toda persona. Claro. Y en este caso, para las personas con discapacidad, pues también se vuelve parte de esos procesos de rehabilitación, por ejemplo, o de habilitación, ¿verdad? Hoy por hoy la Fundación Red de Sobrevivientes está desarrollando una iniciativa de un taller de silla de ruedas, donde damos formación, mantenimiento y reparación de sillas de ruedas, y que esa formación es directamente de personas con discapacidad, que muchas de ellas están siendo parte del deporte, ¿verdad? Tenemos jóvenes que están en la selección nacional de básquetbol en silla de ruedas, ¿verdad? Y que ahora son parte también de este esfuerzo formativo que viene a complementar ese desarrollo de vida, pues que toda persona tiene, ¿verdad?, como derecho. ¿Hay una estadística de cuántas personas con algún tipo de discapacidad se encuentran en El Salvador? El último dato, tal vez relativamente reciente, porque, bueno, no hemos tenido un censo desde el 2007. Es la encuesta nacional del año 2015 que hace la Digesti, que no fue un censo, es una encuesta, ¿verdad?, la cual nos da un dato de la población con discapacidad del 6.4 en relación a la población total de El Salvador, lo que equivale más o menos, si no me equivoco, a 410,000 personas con discapacidad en sus diferentes tipos de discapacidad. Que ese es otro tema. Los diferentes tipos de discapacidad no solo son como los visibles que la mayoría de la población pueda pensar. Exacto. De hecho, es tan importante, y la ley lo dice, la ley especial, que el Estado debe tener un censo nacional, ¿verdad?, que permita la identificación de personas con discapacidad y sus condiciones de vida. Y un elemento que usted ha mencionado y que es tan importante son aquellas discapacidades no visibles, ¿verdad? Correcto. Porque a partir de ahí se invisibiliza y se violenta muchos derechos. Y en este tipo de discapacidad, por ejemplo, la discapacidad psicosocial, ¿verdad?, o la discapacidad muchas veces intelectual, que no la podemos percibir
tan abiertamente o directamente, pero que hay una condición, ¿verdad?, que hace distinta a la persona. ¿Cuál Entonces, es la psicosocial? La psicosocial es cuando hay un proceso social que le lleva a una alteración o a una deficiencia mental. Por ejemplo, personas con bipolarismo, ¿verdad?, con esquizofrenia, ¿verdad?, que son... desde la psiquiatría pues se ven como enfermedades, ¿verdad? Pero esa condición genera a su misma vez una condición de discapacidad, ¿verdad? Y que no son visibles, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos continuando con el tema. Recuerda, estamos hablando del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Dentro de esta cultura, llamémosles, de la inclusión están los accesos, como estábamos hablando, ya sea desde las gradas, las rampas y el acceso, la forma de los servicios también sanitarios, es parte importante también en instituciones públicas y privadas. Pues hubo un momento, quizás hay que decirlo, un auge de todo esto. Vimos muchas instituciones, sobre todo de gobierno, que hicieron modificaciones en infraestructura importante. La pregunta es si esto continúa, nuevas edificaciones están así, o se ha bajado un poco la guardia en esto, no tanto, no solo en lo público, sino también en lo privado. Sí, quizás tener un dato así certero sobre si ha avanzado o se ha detenido, pues quizás no lo contamos. Y bueno, aquí lo importante del papel que tiene que jugar el Consejo Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que es el llamado a hacer ese tipo de supervisiones, hacer ese tipo de monitoreos y acompañamientos a las diversas instituciones, sean públicas o privadas, para garantizar pues las accesibilidades, ¿verdad?, para personas con discapacidad. El Consejo está conformado por la ley. Sí, la ley le mandata, ¿verdad?, su conformación y sus atribuciones en el ámbito de la rectoría, que es el monitoreo o la supervisión del cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. La ley, esto está contemplado en la ley. Ahora, ya existía una ley de equiparación de oportunidades, me recuerdo hace algunos años. Esta nueva normativa vino a derogar esta ley, y qué cambios en la anterior normativa a la que tenemos actualmente se dan para poder conocer. Sí, efectivamente la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad viene a sustituir a la Ley de Equiparaciones que teníamos desde el año 2000 hasta el 2020, 20 años con esta ley. 20 años. La cual pues dio sus aportes, ¿verdad?, pero también tenía muchos vacíos y sobre todo el enfoque. Acá con la Ley Especial de Inclusión, que acá la tengo en mis manos, lo que nosotros desde las organizaciones hemos luchado es que ésta se mantenga desde un enfoque de los derechos humanos, ¿verdad? Que lo que aquí se plantee sea reconociendo la dignidad de las personas con discapacidad. En ese sentido, la Ley Especial de Inclusión trae muchos compromisos del Estado que quizás la anterior ley no lo tenía, ¿verdad? Como por ejemplo la creación de un tribunal sancionador, del cual pues va a poner multas a aquellas personas que infrinjan esta ley, ¿verdad? Y que es uno de los compromisos importantes de Estado que debería de estar ya en camino, ¿verdad?, en su definición, en su conformación, para que esta ley pues también se pueda ser efectiva, ¿verdad?, y que eso permita pues avanzar en el cumplimiento de los derechos. También la Ley Especial de Inclusión, pues esta tiene una categoría de especial, no por lo que quizás en tradición o en años anteriores conocíamos de las personas especiales, que fue un concepto que se manejó en su momento, pero que ahora ya no es un concepto correcto, válido, ¿verdad? Entonces, la especialidad se debe al rango de la ley. Es decir, esta ley va a primar, ¿verdad?, su aplicación sobre otras leyes. Por ponerle un ejemplo, como la LEPINA, ¿verdad?, que su aplicación está
sobre las otras leyes, ¿verdad? Secundarias, por supuesto. En ese sentido, lleva esa relevancia a esta ley y que también está previendo mayor protección social a las personas con discapacidad, ya que en uno de sus capítulos se habla de los niveles de vida adecuados para personas con discapacidad, donde le está diciendo al Estado que las personas con discapacidad deben de ser prioritarias en la protección, y esa protección implica que haya la disponibilidad de garantizar que servicios tan vitales para la vida como tener agua potable, una casa digna, pues las personas las puedan tener, el tener pensiones que les permita de alguna manera sobrevivir o por lo menos nivelar esas condiciones de extrema pobreza que la mayoría tiene. Entonces, hay un nivel de protección dado por la ley, ¿verdad?, que en el caso de la ley de equiparación de oportunidades no lo tenía. En el caso de la contratación de una persona con discapacidad, la ley anterior establecía uno por cada 25 trabajadores. Ahora, según manifestaba usted en el corte, baja a 20 con esta normativa. Así es. Hoy las empresas, ¿verdad?, sean empresa privada, pero también las instituciones de Estado, sí, están obligados a cumplir este artículo de la ley que establece, ¿verdad?, que debe de haber una contratación de personas con discapacidad por cada 20 empleados que la empresa o la institución tenga, ¿verdad? Esto permite que haya mayores oportunidades laborales, ¿verdad?, para personas con discapacidad. Fue un logro, digamos, un poco significativo, ¿verdad?, porque desde las organizaciones visualizábamos un espacio un poco más amplio, ¿verdad? Okay. Pero también comprendemos de que debe de haberse procesos sociales, por ejemplo, de educación, que permita equilibrar, que permita a las personas con discapacidad también poder tener las habilidades, ¿verdad?, que todo este sistema de exclusión no les ha permitido. Y es lo que yo le mencionaba, el hecho de que las personas tengan educación es vital para que puedan tener un empleo, por ejemplo. Ahora, en el caso de, no sé, pregunto si la ley contempla mayores penas o más rigurosidad en el caso de las personas que no respetan las señales, por ejemplo, de no estacionar, por mencionar alguna, que es común que alguien llegue, no le importe la señal que es para una persona con una discapacidad y se estacione en un centro comercial como que no pasará nada. ¿La ley contempla algún tipo de agravante o algo en este caso? Sí, efectivamente sí. La ley establece 3 tipos de sanciones, ¿verdad? Las sanciones leves, que va de 1 a 3 salarios mínimos, ¿verdad?, por el incumplimiento a lo establecido en la ley, entre ellos pues el tema de la discriminación. Claro. ¿Verdad? La ley conceptualiza la discriminación por motivos de discapacidad, ¿verdad?, y de la cual pues también es parte de todas esas infracciones que se pueden dar, el ejemplo que usted nos menciona, ¿verdad?, entre otros, como por ejemplo el despido a raíz de una condición de discapacidad o por motivos de discapacidad. También la ley establece infracciones muy graves que van de 7 a 9 salarios mínimos, ¿verdad? Y las infracciones, ¿verdad?, muy graves, que van de 4 a 6 salarios mínimos, o sea, 3 tipos de sanciones, las cuales pues ya la ley establece, ¿verdad?, cuáles son las que van a sancionar conforme a lo que la ley está estableciendo. Ahora, el tema también que usted mencionaba, paralelamente a la obligatoriedad a las empresas o a el sector, digamos, el sector privado o las instituciones públicas de contratación, debe ir paralelo un incremento en el desarrollo del acceso a la educación de estas personas, pero también de formación, porque ustedes han estado trabajando en algunos proyectos para que ese sector de la población se capacite técnicamente en diferentes áreas, varios talleres a los cuales ha habido sellos de llegar y participar. Así es. La ley también prevé todos esos ámbitos, tanto de la educación formal, el tema del acceso a
al sistema educativo universitario, por ejemplo, que también ese es otro gran reto, de que las universidades también transformen, ¿verdad? No solo las accesibilidades, sino también las currículas, ¿verdad? Donde se pueda incluir todas las herramientas necesarias para que las personas con discapacidad pues, puedan ser parte de estos procesos de educación superior. También se habla de la potenciación del emprendimiento. Muchas, y quizás me atrevería a decir que casi el 70-80% de la población con discapacidad tiende a estar en el sector informal, ¿verdad? Sobreviviendo de pequeñas iniciativas, ¿verdad? De ventas, de emprendimientos, ¿verdad? Y de la cual pues es importante que las instituciones encargadas en el ramo de economía puedan potenciar, ¿verdad?, a estas personas en estas iniciativas. La formación vocacional es importante, ¿verdad? De hecho, les comentaba lo del taller de silla de ruedas que nosotros estamos impulsando. Nosotros también estamos interesados en que el INSAFORP conozca estas iniciativas porque también estamos demostrando que los jóvenes con discapacidad pues tienen mucho potencial y muchas habilidades que puedan desempeñarse en cualquier carrera vocacional, ¿verdad? Entonces, es de nuestro interés también decirle a la sociedad, mire, sí se puede, quitemos esos mitos, quitemos esas barreras que generalmente también tienden a estar en las actitudes, ¿verdad? De pensar que las personas no pueden ser capaces de desarrollarse en la sociedad. ¿Y han buscado este acercamiento con INSAFORP? Porque entiendo que no hay una limitante, sino que pueden acceder a los cursos y toda la formación que se presenta. Sí, efectivamente nosotros hemos tenido acercamientos con INSAFORP, ¿verdad? Quizás por eso de la pandemia no hemos logrado tener las coordinaciones quizás más fuertes, pero sí está dentro de nuestras expectativas pues tener estos acercamientos que nos permitan también llevarle al INSAFORP, conozca nuestro taller, conozca cómo los jóvenes se están formando en mecánica industrial para reparar sillas de ruedas, ¿verdad? Conozcan cómo los jóvenes también tienen interés de formarse en otras áreas. Esa es nuestra expectativa, poder coordinar, poder también ofrecerle, ¿verdad?, la asesoría que estas instituciones también requieran para que puedan abrir, ¿verdad?, sus ofertas hacia toda la población en general sin distinción alguna, ¿verdad?, y sobre todo la inclusión de personas con discapacidad en estos espacios formativos tan importantes que desarrollan. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Elba, también han lanzado una campaña para específicamente con unos números de teléfono, el 2260-6781 y el 2260-7136, que son para asistencia psicológica para personas con discapacidad. ¿Por qué este tipo de servicio? ¿Qué problema estaban enfrentando que tuvieron que ofrecer esto? Sí, esta iniciativa nace en el marco de la pandemia, el año pasado, 2020, en la cual, pues, bueno, toda la población se vio afectada, no solo por la enfermedad física, ¿verdad?, sino también por todos esos cambios sociales que se tuvo que dar en materia de prevención y protección, ¿verdad?, a la población, y que obligó, pues, al confinamiento, ¿verdad? Hubo mucho estrés, mucho miedo, mucho pánico. Y bueno, las personas con discapacidad pues no fueron exentas de todos estos procesos que se dieron. Es así como la Fundación ve a bien poder aperturar este tipo de servicios enfocados a personas con discapacidad, ¿verdad? El servicio busca, ¿verdad?, poder brindar una atención, una orientación, sobre todo orientación, ¿verdad?, de manera específica a personas con discapacidad que requieran, ¿verdad?, este tipo de apoyos. Hemos recibido bastantes personas, ¿verdad?, que se han acercado a la Fundación para recibir el servicio, ¿verdad?, del cual pues son usuarios, usuarias,
que también han estado en nuestros programas, ¿verdad?, que desarrollamos, y que ha permitido pues darle pues la orientación para el manejo de estrés, la orientación incluso hasta para el cuidado, ¿verdad? Hablar de la pandemia, hablar del COVID-19, creo que también requiere un nivel de concientización, ¿verdad?, de educación sobre cómo hacer labores preventivas. Y a través de la atención psicológica que se está brindando, pues también nos hemos dispuesto a dar este tipo de orientaciones que permita pues a la persona poder tener tranquilidad de alguna manera, ¿verdad? Pero también el compromiso de cuidarse a sí misma, de ver lo importante que es el cuidado de la salud mental también, ¿verdad? Y nos ha permitido pues aportar de esa manera a la población con discapacidad, y del cual pues es un servicio abierto que está disponible, ¿verdad?, para las personas con discapacidad. Ahora veo en las estadísticas, en los datos, que ustedes tienen ya 13 años de estar operando en El Salvador. Así es, 13 años de trabajo, ¿verdad? La Fundación Red de Sobrevivientes nace como una filial de una organización que trabajaba con sobrevivientes de minas, ¿verdad?, en los países donde se había presenciado un conflicto armado. ¿Verdad? Una organización conocida con las siglas en inglés LSN, ¿verdad?, que viene de El Salvador y que se instala acá. La Red de Sobrevivientes, cuando LSN se retira de El Salvador, retoma la iniciativa de trabajo que se había desarrollado desde el año 2008 y se convierte en Red de Sobrevivientes, pero no solo trabajando con sobrevivientes del conflicto armado, sino trabajando con la población con discapacidad en general, adultos, niños, niñas, mujeres con discapacidad, y de la cual pues nos ha permitido 13 años de trabajo poder aportar bajo 3 programas que desarrollamos. El programa de apoyo entre iguales, que consiste en brindar un acompañamiento, una orientación desde personas con discapacidad hacia otras personas con discapacidad. Ese acompañamiento implica el apoyo emocional, el apoyo y la orientación en el cuidado, sobre todo a personas que adquieren una discapacidad y que ahora tienen que enfrentar la vida en una condición distinta. Sí. Entonces ahí viene el apoyo entre iguales. Luego tenemos, y ese programa también nos ha facilitado, nos ha permitido llevarle a la población con discapacidad el acceso a equipos de movilidad, porque hemos gestionado, ¿verdad? Hemos apoyado a las personas a que gestionen sillas de ruedas, andaderas, bastones y todas esas ayudas de movilidad que les permitan pues poder tener una vida mejor, ¿verdad? Y el programa también de empoderamiento económico, la cual lo realizamos bajo 3 líneas de trabajo. Una de ellas pues es la intermediación laboral que hacemos con empresas para poder ofertar perfiles de personas con discapacidad en el mercado laboral. Tenemos también grupos de ahorro y crédito, conocidos como los grupos GLAC, donde se forman grupos de personas con discapacidad y hacen un proceso de ahorro y crédito entre ellos, ¿verdad? Y les permite tener una alternativa de ingresos económicos, de fortalecer sus iniciativas emprendedoras, ¿verdad? Y que permita pues también generar pues una mejor vida, ¿verdad? Una mejor calidad de vida. Y también la otra línea de acción en este programa es el apoyo a negocios, que tenemos ahí un pequeño capital semilla que se le brinda a la persona con discapacidad que ya tiene una iniciativa económica, una iniciativa emprendedora, para que pueda potencializar. Y no solo el capital semilla, que es algo simbólico a la larga, no es fondos grandes, sino que son fondos simbólicos, pero que van acompañados de capacitaciones que le permite a la persona cómo administrar su negocio, ¿verdad? Cómo proyectarse en su negocio y cómo también, tener esas técnicas y habilidades para poder verse en el negocio pues desde la prosperidad. Hace unas semanas estuvimos realizando una capacitación virtual sobre el uso de redes sociales para negocios, para personas con discapacidad. Entonces nos permite ir fortaleciendo pues las capacidades de las personas económicamente, porque sabemos que ese es
uno de las principales barreras que se encuentra para las personas con discapacidad debido a todos estos elementos estructurales que les ha permitido estar excluidas. Y un tercer programa que desarrollamos es el de derechos humanos, en el cual pues facilitamos procesos formativos a líderes, trabajamos con asociaciones de personas con discapacidad a nivel de municipios, les acompañamos en sus coordinaciones con las alcaldías, en la formación en derechos humanos, en la formación en género, en la formación sobre el contenido de la Ley Especial de Inclusión, les acompañamos en iniciativas que ellos quieren promover en sus localidades. Ese es el trabajo que nosotros hacemos y hemos hecho durante 13 años. Bueno, y algo que no me ha mencionado, que hasta había una campaña hasta de TikTok también. Sí, Ajá. así es. La pandemia también nos invitó a innovar, ¿verdad? Nos invitó a innovar. Y en el marco del proyecto Humanium, que le comentaba, que trabajamos la prevención de violencia, ha sido una alternativa de decirle a la juventud, también utilicemos las redes sociales como un medio para poder visibilizar nuestros intereses, nuestros derechos y sensibilizar a otros a través de nuestra creatividad, a través de nuestros aportes. Entonces hemos hecho durante 2 años, el año pasado y los concursos de TikTok, donde hemos tenido buena recepción de jóvenes con mucha creatividad, ¿verdad? Con contenido, hablando de problemas sociales que quizás generalmente se invisibilizan, como por ejemplo las violencias de género, las violencias que recibe la comunidad LGTB, por ejemplo, y la discriminación, ¿verdad?, que viven las personas con discapacidad en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad? Hemos hablado de la prevención de violencia, pero también hemos hablado de la cultura de paz, ¿verdad? Que ese es el propósito también nosotros que tenemos de poderle decir a la población, podemos construir una sociedad mejor. Ahora, en el caso de la escolaridad, pues tengo 2 preguntas. Las personas con discapacidad que están estudiando, ¿el tema de la pandemia de las clases en línea les favoreció o no? Esa es una. Y lo otro, la adaptación, digamos, con sus compañeros, ¿es más fácil en el grado de escolaridad o en los trabajos regularmente en las empresas para una persona con una discapacidad? Sí. La primera pregunta, quizás lamentablemente tengo que decirte que el tema de la virtualidad, el tema de todo lo que se hace digital, pues la pandemia puso en evidencia las brechas, ¿verdad? Las brechas de acceso, ¿verdad? Y en general para las personas con discapacidad ha sido todo un desafío, ¿verdad? Meterse a ese mundo de la virtualidad y bueno, nosotros lo vivimos directamente desde Fundación, como no pudimos ya seguir en campo trabajando con capacitaciones, con acompañamiento, pues la virtualidad, pero ahí nos dábamos cuenta que bueno, las personas con discapacidad en sus niveles de empobrecimiento, pues son los que menos recursos tienen a tener un teléfono inteligente, por una parte. Por otra parte, el conocimiento del uso de la tecnología. Y por otra parte también las conexiones, o sea, hay lugares donde no tenemos conexiones. Y lo que nos ha obligado a la Fundación es pensar qué alternativa le damos, ¿verdad? Que los proyectos también que nosotros vamos a realizar tengan esas alternativas que permitan garantizar la participación de las personas. Pero eso lo puedo decir desde Fundación, pero al hablar del Estado, ¿verdad? Al hablar del sistema educativo, allí nos damos cuenta, ¿verdad?, que todavía hay un gran desafío, sobre todo para los niños, niñas, los jóvenes que están en el sistema regular y que son los que menos o las que más han enfrentado complicaciones para continuar sus estudios académicos debido a todos estos factores que yo he mencionado, ¿verdad? Entonces hay un reto de país muy grande en este tema de poder también facilitar, ¿verdad?, los recursos para poder las personas puedan ser parte de estas tecnologías que también facilitan la vida, ¿verdad? Y con lo otro que usted planteaba, si me recuerdan. La escolaridad, digamos, la interacción con los compañeros a ese nivel escolar, sí es mucho más fácil que en la parte laboral. Yo diría que es casi similar, ¿verdad?
aunque en los últimos años en El Salvador se ha dado pasos muy importantes en materia educativa en los centros escolares regulares, de ir hablando de discapacidad, ir incorporando a niños y niñas en los salones de clases, ¿verdad? Se ha hecho pequeños pasos que deben de fortalecerse, que deben de potenciarse, ¿verdad? Y eso de alguna manera va generando una cultura, una percepción distinta desde niños y niñas jóvenes al verse con personas con discapacidad. Ahora bien, en el mundo laboral, sí, tenemos que enfrentar también la sensibilización, la educación, y por eso es importante que las empresas y las instituciones no dejen de lado los procesos formativos y de capacitación en este tema. Queremos agradecer que nos haya acompañado esta noche. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos también hablar de este tema, ¿verdad? Llevarle a la población este tema que a veces está invisibilizado, ¿verdad? La ley nos manda a que todos los salvadoreños y las salvadoreñas tengamos ese nivel de conciencia, reconozcamos los derechos de las personas con discapacidad y los respetemos. Así que este espacio nos permite llevar ese mensaje y muy agradecidos por ello. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que disfruten, que descansen su fin de semana y su cita con nosotros el próximo lunes.